Día estamos, por la gracia del Señor, vamos a terminar esta serie que hemos llamado Sentados en su mesa y así como Rubén recién nos introducía en esta bendición de lo que significa aprender a vernos en un lugar particular, y es sentados en la mesa del Señor. En el día de hoy quiero que podamos desarrollar esa última letra de esta palabra mesa. A ver, hoy me vine de profesor, hoy me vine malo, así que hoy voy a tomar examen, ¿sí? Voy a nombrar a 3 personas y ahora, mira la gente, ya empieza, no. El Oscar me mira como diciendo, ni la columna te salvo hoy, Oscar, ¿eh? ¿Me escuchaste? A ver, la primera M de la palabra mesa, ¿qué evocaba? ¿Se acuerdan? Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, este es un pueblo que tiene memoria y estamos aprendiendo cada vez más a hacer memoria. Muy bien. La E, ¿qué era? Enseñanza, gloria a Dios. Cada vez que participamos de lo que significa sentarnos a la mesa del Señor, su presencia nos ministra, nos enseña. Y esa enseñanza trae transformación a nuestra vida. La S, domingo pasado, ¿qué fue? Sanidad, exactamente. Responder a la mesa del Señor es darnos cuenta de nuestra necesidad de ser sanados por la presencia del Señor. Sentarnos a la mesa es darnos cuenta que Él nos invita, porque nuestro corazón, nuestra vida, nuestras historias han sido deformadas, han sido heridas, han sido lastimadas, ya sea por mi pecado personal o por el pecado del otro. De una forma u otra, todos nosotros necesitamos pasar por el proceso de la sanidad. Y quiero también recordarte esto: somos sanados de forma constante y permanente, ¿de acuerdo? No es que yo ya hice un curso de sanidad interior, el pastor ya oró por mí, yo el domingo pasado, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por los recursos, gloria a Dios por las oraciones y por los procesos, pero nunca te olvides de que nuestro corazón está en un proceso de restauración y de sanidad constante. Así que cada vez que te sientes a la mesa del Señor, cada vez que tu espíritu te recuerde cuál es tu posición sentado en la mesa del Señor, siempre habrá algo en lo cual Él va a sanar, Él va a restaurar. Y a propósito de ello, la última letra es la A, y en el día de hoy vamos a ver que la mesa del Señor es una mesa de afirmación. Es el lugar en donde nuestra vida es afirmada en su presencia. De hecho, todos nosotros estamos en este lugar. Nuestras historias nos acompañan. Hemos venido hasta acá con nuestras historias. Hemos llegado a este lugar con nuestras victorias, pero también hemos venido con nuestros fracasos. Hemos venido con nuestras historias tal vez todavía no resueltas. Pero quiero decirte que la mesa del Rey, la mesa del Señor, es también una mesa de afirmación. Quiero llevarte al momento en el cual podemos ver, hay varios, pero este en particular nos muestra la dinámica de este Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, verso 22. San Lucas 3, 22. Hoy al equipo de multimedia le voy a doblemente agradecer, una doble porción del Espíritu Santo, porque no tuve tiempo de enviarles el bosquejo. Así que me van a seguir en tiempo real, pero quiero que por un instante veas en esta escena cómo este Dios trino se pone de manifiesto. Lo voy a leer y después vamos a profundizar en esto. Lucas 3:22. El Señor Jesús estaba frente a Juan el Bautista y él iba a ser bautizado en ese momento. Y en el instante en el cual el Señor Jesús, de cuerpo presente físicamente en la tierra, antes de dar inicio de forma oficial al ministerio, San Lucas 3 dice así:
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Antes de meterme de lleno en la palabra, pero quiero que veas las tres personas de la Trinidad. ¿Lo puedes ver? O sea, esa voz que viene desde el cielo es precisamente ¿quién? El Padre, haciendo una de las declaraciones más poderosas, y sobre esto hoy voy a basar mi mensaje. Pero quiero que veas que también interviene físicamente Jesucristo. Estaba, como te decía recién, frente a Juan el Bautista ahí en el Jordán, a punto de ser bautizado. El Señor me dio el año pasado la gracia aún de estar metros más, metros menos en el Jordán, en el lugar donde se piensa que el Señor Jesús fue bautizado. Y por supuesto, nunca voy a olvidarme, ese fue un lugar que me acuerdo que mi papá me dijo: uy, si llegás a estar en ese lugar. Así que, ¿a que no saben qué hice? Ahí, desde el Jordán, y aparte hoy se ha constituido ese río Jordán en una línea limítrofe entre Israel y Cisjordania. Es una línea de conflicto. Y vos estás en ese lugar, y para poder llegar hasta literalmente ese río, vos tenés que pasar guardias de frontera. Y nosotros estábamos del lado de Israel, y en ese lugar pasamos la guardia. Hay un lugar, ese día literalmente desierto total. Ni siquiera nuestro desierto es tan hostil como el desierto allí en Israel. Ese día hacían 46 grados de termómetro y una sensación térmica de 50 grados. Y a eso tuve que sumarle que el colectivo que íbamos nosotros, o una parte del contingente, se le había roto la refrigeración. Así que pude experimentar en parte lo que significa 2 grados menos que en el infierno, literal. Era una cosa, nunca en mi vida había experimentado tanto. Eran como lenguas de fuego, pero no del espíritu justamente. Pero el viento que corría era una cosa tan caliente que uno no podía. Te movías y decías: ay, ¿dónde estoy? Pero yo decía: Señor, me has traído hasta este lugar. Gloria a Dios por esto. Ni siquiera el calor va a amedrentarme y va a privarme de la posibilidad que significa hoy pisar este lugar. Pero lo que te quería decir es que llegamos a ese lugar, participamos de un encuentro y claramente la mitad del río, que es muy angostito, el río Jordán. A veces uno tiene una idea mental o se imagina algo totalmente grande, agua transparente o cristalina, con cascadas. Uno se imagina a ese Jesús Hollywood, ¿no? Con una barba larga y él llegando, ¿no? Dejando su túnica, ¿no? Y quiero decirte que ese río, ni siquiera cuando el agua de deshielo en el río Mendoza, ¿vieron cuando es chocolate? Bueno, ni siquiera ese color se compara al del río Jordán. Es un lugar del cual, de hecho, muchos dicen que aún al día de hoy no es conveniente estar tanto tiempo porque aún hay desechos que pasan por ese río. Así que de la mitad de ese río para el otro lado también teníamos a los soldados que estaban atentos como diciendo: no pases de la mitad del río. Y quiero decirte que el río tenía este cauce, era de acá hasta donde está acá Lucy. No más de esto. Eso es el cauce del río Jordán. Y nosotros podíamos avanzar hasta la mitad, nada más. La tensión como nunca antes. Los soldados armados y aún esperando, y fuimos alertados al hecho de decir: no jueguen en esto, o sea, ni siquiera prueben el límite porque ellos están autorizados a disparar. Así que era como meterse e ir viendo si el soldado hacía, ¿no? Entonces, pero fue tan glorioso poder decir: Cristo, metros más, metros menos. Físicamente estuviste en este lugar. Físicamente se vio el cumplimiento de esta palabra y el Padre desde los cielos declarando a viva voz.
y el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, descendiendo en forma de paloma. Para lo que significaba, el mundo podía comprender que este plan trazado antes de la fundación del mundo comenzaba a consumarse con la intervención de Dios hecho hombre, y que en esta hora Él lo que hacía era sujetarse al plan del Padre y decir: he venido para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Y en esta mañana, cerrando tal vez ese dato geográfico, histórico, vengo a decirte que la mesa que el Señor nos prepara para vos y para mí es la mesa de la afirmación, porque si vos estás en Cristo, si una vez tuviste un encuentro personal con Él, si una vez le entregaste por completo tu vida al Señor, dijiste: Señor, a partir de hoy entra en mi vida, toma el gobierno de mi vida, toma el gobierno de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad. Sé mi Señor y mi Salvador. El Padre nos ve por medio del Señor Jesucristo. De manera que, por carácter transitivo, esa declaración que el Padre hizo sobre el Hijo hoy aplica al 100% sobre tu vida y sobre la mía. Pensá por un instante esta escena, Juan el Bautista, que decía: no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. La verdad, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este lugar? Soy tan indigno. ¿Estoy delante de quién? Pero se levanta una declaración en ese lugar que tiene dos características. Y el Padre, precisamente, le dice, primera declaración, la afirmación que el Padre declara, dice: tú eres, ¿qué? Mi Hijo, ¿qué más? Amado. Poné pausa ahí. Primera declaración. El Padre lo ve a Jesucristo y le declara: tú eres mi Hijo amado. Es el título más glorioso que cualquier persona puede recibir. Hasta esa instancia Él no había hecho ningún milagro. Hasta esa instancia Él no había manifestado ningún poder sobrenatural. Gracias, Juli. Gracias. ¿Está para tomar? Sí. Bien, gracias. Sin embargo, muchos días después, meses después, años posteriores, le iban a llamar el maestro, el rabí, el profeta, el evangelista o el apóstol, que de hecho son todos rasgos de Jesucristo, el que hace milagros, el que multiplica. Y aún el Padre claramente podría haberse tomado el momento para, teniendo la atención de toda la multitud que estaba en ese momento rodeando a Cristo, para decir: hey, acabo de enviar al Mesías. En medio de tantas personas, Él tranquilamente podría haber hasta sintetizado la misión por la cual el propósito había puesto a Cristo en la tierra. Sin embargo, el Padre decide dar la declaración más contundente, más radical y más extrema de amor sobre Jesucristo, diciendo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y quiero decirte que en esta mañana es también la invitación que Dios trae. Vuelvo a decirte, si estás en Cristo, cuando Dios te ve, Él no te ve por tu ministerio, Él no te ve por tus tareas, Él no te ve por tu profesión, Él no te ve por tu rango de autoridad, Él no te ve por tu experiencia, Él no te ve por tus muchos o pocos años. Si estás en Cristo, Él te ve como su Hijo. Y no solamente como hijo, sino que Él te afirma en su amor. Él te ve como su hija. Te ve así. Y te mira y te dice: sos mi hija amada si estás en Cristo Jesús. Sos mi hija. Y a veces queremos como impactar al Señor para decir: voy a demostrar esto y tengo que hacer.
Oh, pero aprender a vernos como Dios nos ve. Danos la gracia, Señor, de ser una iglesia que afirma su identidad en el título más glorioso. La palabra describe por lo menos 14 características. Si después las querés te las paso, no tengo problema, pero 14 características en cuanto a nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Nueva creación, reyes, sacerdotes, linaje escogido, bueno, y así, ¿no? Pero ¿cuál es la más contundente? ¿Cuál es la más gloriosa? ¿Cuál es la más preciosa? Cuando de la boca de mi Padre Celestial Él declara: hijo, hija, bienvenido. Te estaba esperando. ¿A dónde? A mi mesa. A mi mesa. Toma lugar. Toma tu lugar. No estás decolado. No estás porque conseguiste un descuento. Estás en mi mesa porque sos mi hijo, porque sos mi hija. ¿Cuántos conflictos desactivaríamos en nuestro diario vivir? ¿Cuántas crisis de fe que no escalarían? ¿Cuántas mentiras que Satanás constantemente, como dardos encendidos, arroja contra tu vida para precisamente hacernos olvidar de que nuestra posición en Cristo es que tenemos un Padre y que ese Padre me ama? Y ese Padre, cuando me mira, no hace otra cosa que contemplarme como ¿quién? Como su hijo, como su hija. No me mueve el piso tu hacer. Lo que quiero que comprendas es que tu posición debe estar anclada en lo que significa: soy un hijo y soy una hija de mi Padre Celestial. Oh, mi hermano, ¿de qué maneras vos y yo transitaríamos la vida? ¿De qué forma nos vincularíamos con otros? No solamente sabiendo intelectualmente que soy un hijo de Dios, sino encarnando esta palabra y viviendo desde la posición que el Padre me ha dado, de poder sentarme en su mesa y ocupar un lugar, pero ese lugar que ocupo, lo ocupo con mi título de hijo e hijo amado, hijo amado, hija amada. Vengo a decirte en esta mañana: sos amada por tu papá. Sos amado por tu papá. Y es el único que puede afirmar tus pies en una identidad cierta, correcta, real. Y escucha esto: en una identidad eterna. Eterna. Ahora, yo no sé si has sido consciente de por qué el tiempo presente está levantando tanto ataque contra la identidad de las personas. ¿Puedes ver eso? Hoy cada uno puede autopercibirse. ¿Lo ves? Hoy cada uno puede mirarse al espejo y decir: hoy me siento golondrina. Está bien, voy al registro civil y digo: soy golondrina. Mañana me siento un cactus. Muy bien, hoy cactus. Yo no sé si sos consciente de que Satanás está operando en este sistema de forma tal que está poniendo en las personas lo que podemos decir la mayor crisis de identidad que el ser humano puede atravesar. Y aunque aparentemente viene con un combo de derechos, de beneficios, aún hasta económicos, y de acuerdo a cuánto te autopercibas, hasta vamos a pagarte la operación para que esa autopercepción finalmente no se contradiga con tus rasgos físicos. Quiero decirte que Satanás está atentando contra la declaración de lo que significa: si estás en Cristo, yo no puedo mirarte, dice el Padre, de otra forma, reconociéndote como mi hijo y como mi hija. Y no me avergüenzo, dice mi Padre Celestial, de que seas mi hijo y de que seas mi hija. Pero esta declaración se levanta en nuestro tiempo presente, no solamente para afirmarnos
en esa comprensión espiritual de decir, Señor, gracias que puedo verte y puedo aún restaurar el diseño de paternidad sobre mi vida. Más allá de lo que significó el modelo de mi papá terrenal aquí en la tierra, independientemente de eso. Para algunos, el Señor permitió tener un camino que ese papá terrenal te inspiró a asumir la paternidad de Dios sobre tu vida de una manera gloriosa. De hecho decís, oh, si mi papá terrenal es así, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Pero lo cierto es que también hubo otros que tuvieron que atravesar lo que significó el diseño de paternidad con un papá terrenal, que lo último que hicieron fue precisamente dignificar el rol como papás. De manera que tal vez hoy mirar a Dios como mi papá es sinónimo de entrar en una crisis, de entrar en un conflicto, de rebelarme, de decir, prefiero verlo como mi sustentador, mi proveedor, como Dios paciente, como mi amigo, como mi compañero, como aquel que está conmigo, pero como papá. Y vengo a decirte en esta preciosa mañana que Él viene para afirmar su paternidad sobre tu vida, para decirte, hijo mío. Y para el que, bueno, ¿y dónde está eso? Sos mi hijo, y la máxima demostración de mi paternidad sobre tu vida fue reflejada en esa cruz. Juan 1:12 dice así la palabra: y todos aquellos que ¿qué? Que le recibieron y ¿qué más? Y que creen en su nombre. Les dio hoy, y esto por favor, decíselo a tu espíritu en esta mañana. Les dio ¿qué? El derecho, les dio la potestad. Decretó el Padre. Esto está declarado sobre tu vida. He dictado esta verdad sobre tu vida. Hay una sentencia irrevocable sobre tu vida. Y es que a partir de hoy, si estás en Cristo, te constituyes en un hijo y en una hija mía. Mía, dice el Señor. Mío, dice Dios. El Padre. El Padre. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo en esta preciosa mañana. Porque Él afirma la identidad, no por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo Jesús. Oh, mi hermano, yo sé que esta mañana va a ser una mañana de liberación sobre tu vida. Porque de una forma u otra has crecido en una cultura en la cual has intentado ganarte el favor de Dios. Y tal vez estás intentando llevar un cristianismo en el cual decís, oh, quiero hacer esto, quiero hacer aquello otro, quiero alcanzar esto, a ver si de una buena vez me gano el favor de Dios. Y quiero decirte que es inversamente proporcional. Quiero decirte que porque sos hijo de Dios, si estás en Cristo Jesús, es que Él te ve y que tu identidad se afirma por quien sos en Cristo Jesús. Y Él dice, sos mi hijo mío, dice el Señor. Sos mi hija mía, dice el Señor. Sos mi hija, sos mi hijo, porque estás escondido en Cristo Jesús. Y vas a ver que tu hacer se va a liberar y vas a dejar de creer que te vas a ganar el favor del Padre Celestial por tu hacer. Ahora, cuando yo entendí esta verdad sobre mi vida, yo dije, Señor, gracias que me recibís y me declarás tu hijo. O sea que yo ya no tengo que tratar de ganarme tu favor, sino que al contrario, mi hacer va a responder a lo que significa porque soy hijo, porque soy hija de Dios. Es que mi hacer está íntimamente conectado con mi identidad, quién soy en Cristo Jesús, hijo e hija amada por Dios. Oh, tómate 10 segundos para masticar esto. Y a veces estamos tan apurados, tan apresurados. Digerí en esta mañana que ese Padre Celestial está entre nosotros
para otra vez decirnos, vení a mi mesa, porque en mi mesa vas a encontrar tu verdadera identidad. No como el mundo te ve, no como la familia te ve, no como otros te ven, te señalan, te hastean, te escriben. Yo te veo en Cristo Jesús como mi hijo o mi hija amada. La segunda afirmación que el Padre deja a cuenta bien clara en esa declaración de ese momento del bautismo de su Hijo, no es solamente que Él es su Hijo amado, sino que hay una declaración tan gloriosa que le sigue, que dice, en ti tengo, ¿qué? Complacencia. Para aquel que dice complacencia, o sea, te lo pongo en un lenguaje así llano y urbano, le caes bien al Señor si estás en Cristo. O sea, Él te mira y dice, sentate en la mesa, pero no te mira como diciendo, y este es la oveja negra de la familia. ¿Te acordás, no? Cuando Isaí va a ungir y mostraba a todos los otros hijos, menos aquel que estaba perdido en la montaña, ¿no? Esa es a veces una actitud tan terrenal, tan nuestra, ¿no? Nos encanta mostrar el lado lindo de las personas. Pero cuando estamos en la mesa del Señor, Él dice, todos los que están sentados en mi mesa, hey, voy a hacer un brindis, dice el Señor. Sí, claro, ¿por qué? Porque todos ustedes me caen bien, todos. Todos me producen placer. Hay placer en esta mesa cuando los hijos aprenden a vivir sabiendo que quien está en la cabecera, le miro a sus ojos y esos ojos no declaran otra cosa que, hijo, sos mío y tu vida provoca placer a mi ser. ¿Por qué? Porque el Padre me ve por medio de Cristo Jesús. Por eso entendés lo clave que es una iglesia que aprende a estar en Cristo. Porque la iglesia que está en Cristo sabe que su presencia le provoca placer al Padre. Placer al Padre. Te pregunto, ¿qué hizo Jesucristo hasta ese momento para que la mayor declaración sobre su vida haya provocado que el Padre desde los cielos hable? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada. ¿Lo podés ver? Y a veces nosotros creemos, no, es que si hago esto, le prometo esto. No, le he dicho que si en esta semana voy a ir el domingo a la iglesia y si voy, espero. Mi hermano, estás delante del Rey de Reyes. Y si estás sentado en su mesa, sos hijo, hija amada por el Señor, amada por el Padre. Dice, y tu vida me provoca complacencia, tu vida me provoca placer. Me caes bien, dice el Señor. No es que me caes gordo, no es que me caes medio que no me lo banco. Dice el Señor, en mi mesa, si estás sentado en mi mesa, hay placer en mi vida y hay placer en mi corazón. Un pastor dijo una vez, los imperios se cuentan por números, pero en el reino de Dios cada uno es conocido por su nombre. Tal vez en tu experiencia universitaria, para aquel que tuvo la posibilidad, entiende claramente lo que significa ser un número en una gran lista. Y olvídate de la seño que te conoce, que te mira, que te dice, olvídate de la seño Cari, que ella que te pregunta y cómo, olvídate, sos un número en una gran lista. Y quiero decirte, para este sistema, para esta sociedad, cada persona es un gran número que tiene que responder a otro gran número. Pero para los que estamos en Cristo Jesús,
y que pertenecemos a su reino y que nos sentamos en su mesa, Él nos afirma en su identidad en Cristo Jesús. Y vos y yo, en esa mesa, somos conocidos por su nombre. Por su nombre. Por su nombre. Él no nos dice, hermano, viste que a veces en el pueblo del Señor es la frase cuando te olvidas a veces el nombre de esa persona, ¿no? Mi hermano, mi hermana, qué lindo verte. Doy gracias al Señor porque nos debemos tratar como hermanos. Claro que sí. No estoy diciendo que no. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? El Señor no tiene el problema que yo tengo. Él no se olvida los nombres de las personas. Él te llama por su nombre. Él te llama por su nombre. Y también quiero decirte lo siguiente. Solo te doy esta pincelada nada más, pero el día que estemos delante de su presencia, dice la palabra que Él nos tiene reservado a cada uno de nosotros un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Siéntate acá, en mi mesa. Me producís placer. Qué lindo, qué lindo. Decime si eso no descomprime tu vida. Claro, porque tal vez has llegado hasta acá y tu identidad en el Señor ha sido dañada, aún como hijo de Dios. Tu vida ha sido marcada profundamente por tal vez declaraciones de otros, declaraciones que otros hicieron sobre tu vida, tal vez declaraciones que otros en tu etapa de niñez, de preadolescencia, dijeron sobre tu vida. Y esas palabras, lejos de ser palabras de ánimo, lejos de ser palabras de aliento, fueron palabras que no hicieron otra cosa que conectarte con el mar de la frustración, que conectarte con las aguas de la inseguridad, que conectarte con la realidad del rechazo, de la falta de propósito. Tal vez hubo declaraciones sobre tu vida diciendo, no fuiste esperado en esta casa, no fuiste bien recibido. Es más, fuiste la consecuencia del olvido entre papá y mamá. Y uno se lo puede tomar como Entonces, tu identidad en Cristo te cuesta asimilarla por la fe, te cuesta, como dice Juan 1:12, creerla, tomar esa potestad por fe. Soy hijo de Dios, porque tu vida ha sido marcada por declaraciones que no hicieron otra cosa que llenarte de inseguridad. El no servís, el inútil de siempre, la gobernada de siempre, la menospreciada, la vergüenza de la familia. La oveja negra de la casa. Fuiste el me tenés harto. Fuiste el no veo la hora que te vayas de la casa. Fuiste el estoy cansado de que me hagas gastar guita. No te voy a hacer levantar la mano, pero tal vez más de una declaración ha sido dicha sobre tu vida. Y hoy estás en esta mañana diciendo, pastor, me encantaría tanto vivir bajo la identidad, porque estoy en Cristo, saber que mi vida es afirmada en la mesa del Señor y que mi identidad depende pura, escucha esto, pura y exclusivamente de aquel que es la verdad, mi Padre Celestial. Y lo que Él dice es completamente verdad, completamente verdad. Y quiero en esta mañana, por la autoridad que me da la presencia del Señor, quiero en esta hora orar, en medio del mensaje, quiero orar, porque hay palabras que quiero cancelar en el nombre de Cristo. Sobre varios de ustedes.
que están ahí, que me encantaría sentarme en esa mesa. O que, pastor, yo la verdad que los domingos siento que me siento en la mesa del Señor, pero cuando llego a casa es la hora de la denigración, el maltrato. Dale, lava vos, dale. Dale, que te banco para que me tengas la casa ordenada. No, porque tal vez tu esposo no conoce al Señor. Tal vez tus papás no conocen al Señor. Y tu casa se constituye en un lugar en el cual lo último que sucede es que vos puedas expresar tu identidad en Cristo. Y vos podés ver cómo esos dardos encendidos, vuelvo a decirte, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo. Esos dardos encendidos vienen del reino de la tiniebla, que no intentan otra cosa que sacarte de la posición de hijo o hija muy amada del Señor, el cual le provoca placer que te sientes en su mesa. Ese padre rígido, ese padre que quiso hacerse el duro, pero que si acaso le rascaras un poquito la vida, no podría sostener nada, pero que te da la imagen de yo soy el fuerte de la casa. Si le conocieras los trapitos a ese que es el fuerte, pero que sin embargo es un instrumento a veces del mismísimo Satanás para arrojarte esos dardos sutiles, el mismo de siempre, el que nunca cambia. Ahí vas a que te laven la cabeza. Oh, cuánta declaración me está trayendo el Señor en esta mañana. No estaban en mi mensaje. Y son esos dardos que, ¿sabes qué hacen? Esos dardos atan tu vida. Y te lo dicen tantas veces que finalmente había un líder maquiavélico que decía: miente, que algo va a quedar. Y a veces hemos creído más en las mentiras del padre de mentira que es Satanás. Y a veces le terminamos diciendo: ¿sabes qué, Sata? Tenés razón, es verdad, soy el mismo de siempre. Finalmente tenés razón. Y el padre que dice: quiero sentarte en mi mesa porque no puedo dejar de verte con la potestad que ha sido conferida sobre tu vida como un hijo y como una hija mía. Y a veces decimos: ¿será cierto que Él me ama? ¿Será verdad que soy su hijo amado? ¿Será cierto que Dios dice que le caigo bien? En esta mañana vengo a decirte que la mesa de la afirmación es el lugar que Dios ha provisto para que tu identidad pueda conectarse con la realidad del cielo y que dejes de responder a patrones de engaño y de mentira, y que tu identidad esté completamente anclada, enraizada y afirmada en aquel que es la verdad, mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial. Por favor, quiero pedirte que te pongas en pie en esta hora. Quiero pedirte que inclines tu rostro por un instante.